Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón, porque sabemos que la obra que tú haces, la haces especialmente. La obra que hace el Espíritu Santo no lastima. Gracias, Señor Jesús. Obra
amas a nosotros sin merecerlo, Señor. Sé que tú nunca nos fallas, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno, Rey, Señor.
Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Venciste todo, Señor.
bendito Dios. Si ese aplauso que acabas de darle al Señor, dáselo fuerte. Dáselo fuerte porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así le damos gracias al grupo de alabanza, pero sobre todo gracias a Dios que las ha inspirado para poder alabar y bendecir el bendito nombre de nuestro Señor. Gracias, bendito Padre. Así, mis hermanos, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hemos ya tenido esa conversación con nuestro Señor, hemos orado por todos nuestros hermanos, hemos dado a gracias por los milagros que ha acontecido en esta semana, una semana llena de situaciones, tragedias, problemas, pero que de todas ellas Dios, Jesús, nos ha sacado en victoria. Amén. Gracias, mi Señor, porque también has resuelto varios milagros, especialmente en la familia de nuestra hermana Josefina. Te damos las gracias, bendito Padre, enormemente, porque sabemos que tú estás con nosotros. Por eso dice la bendita palabra que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Dios nos va a dar pruebas, mis hermanos, pero no nos va a dar cosas que no podamos soportar. En la prueba Él siempre nos va a levantar. Amén. Gloria a su santo nombre. Así también les invito, mis hermanos, a que el día de mañana todos los jóvenes tienen su ayuno de 10 de la mañana a 10 de la noche. No es cierto, no es cierto. No se espante, no se espante. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Les suplico a todos los papás que pasen, sean puntuales por ellos, los recojan a la 1, porque nuestros pastores tendrán una cita muy importante después de la 1 de la tarde. Sí, van a tener una comisión muy importante. Entonces es necesario que pasen a recogerlos a la 1 de la tarde y posteriormente a las 7 de la noche. Alístense todas las damas, alístense porque tienen una cita muy importante con un gran hombre poderoso y hermoso que es Jesús. Entonces a las 7, mis hermanas, alístense, pónganse guapas, bellas y hermosas, porque tienen una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la casa de nuestros pastores a las 7 de la noche, el gran servicio de damas, por lo cual les pedimos su puntual asistencia. Así también les informamos que el domingo estamos aquí celebrando una fiesta enorme, la fiesta con el Señor, el domingo a las 3 de la tarde. Y antes que empecemos este maravilloso estudio que es el de Romanos, vamos a ponernos sobre vuestros pies, mis hermanos, para poderle dar gracias a Dios que nos ha dado trabajo, nos ha dado la fuente importante para poder cubrir todas nuestras necesidades y también para darle gracias por aquellos hermanos que en estos momentos no puedan tener ese beneficio, pero que sabemos que Dios pronto abrirá esas puertas. Le damos gracias a mi Señor, bendito Padre, porque a pesar de todo siempre cubre todas nuestras necesidades. Y es por eso que vamos a darle gracias para poder, ya saben, recordemos que el alfolí está en la parte de atrás. A la hora que ustedes gusten, pueden depositar su ofrenda, su diezmo, no por compromiso, sino con un corazón alegre, bendito Dios, alegre, porque al Señor le gusta que demos con alegría, al dador alegre. Busquemos entonces nuestra semilla para poderla sembrar en esta tierra fértil y que sea multiplicada para que así, mis hermanos, el evangelio se siga prolongando y esas puertas sigan permaneciendo abiertas para que aquel que esté todo caído y abatido venga y Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo restablezca. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en estos momentos te damos gracias, Padre del cielo. Bendice este fruto del trabajo, mi Señor, que tú lo has abierto, bendito Padre, y de lo mucho que nos das, mi Señor, hoy te venimos a poder dar y ofrendar, bendito Padre. Gracias, mi Señor, bendice nuestras finanzas, nuestro hogar, mi Señor, nuestro trabajo, bendito Dios, y sobre todo aquellos, mi Dios Padre, que en estos momentos no puedan darte, no puedan ofrendarte por alguna situación que tú conoces, bendito Padre. Seas tú bendiciéndolos en todas las actividades que ellos tengan para que se abran esas puertas de trabajo. Te damos gracias por aquellos que no pudieron venir el día de hoy, mi Señor. Si alguna enfermedad, alguna situación, algún problema acontece en su vida, mi Dios amado, sabemos que tú estás en el asunto. Te damos gracias porque estamos aquí todos reunidos y que nos bendigas para poder recibir tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Dios dice... Amén. Denle un aplauso al Señor y con ese mismo aplauso y con esa misma alegría, jóvenes a sus clases, niños a sus clases, adultos a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Póngase sus cinturones de seguridad,
sí, sus cascos espirituales, porque la palabra que hoy vamos a recibir es hermosa, es bendita, como siempre la es. Estamos en el libro de Romanos y vamos a ver, ya es la clase 26, ya nos falta menos de lo que empezamos, mis hermanos. Es que así, con mucha alegría y gozo, vamos a recibir esta bendita palabra. Como les he dicho, ya se ha orado por el servicio, ya hemos orado por todas las necesidades y ahora vamos a entrar de lleno. Solamente le pedimos al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe, que sea Él nuestro maestro, que Él sea el que nos dé la revelación que por medio de la palabra de Dios nos da esta bendita noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10. Voy a leer los primeros 6 versículos, mis hermanos, espero que me sigan con su vista, pero vamos a leer posteriormente todo el capítulo el día de hoy. Esperemos que tengamos ese tiempo porque sé que el Espíritu Santo lo tiene todo bajo control. La bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Sigan con su vista. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amén. Hasta allí, posiblemente vamos a seguir más adelante, mis hermanos. Vamos a analizar los primeros versículos de esta hermosa palabra de Dios. El tema se llama la profundidad y convicción de nuestra fe. La profundidad y convicción de nuestra fe. Dicen que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? Lo que los pastores dicen, los líderes, la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Y vemos que en el primer versículo dice así, la palabra de Dios, está escribiendo Pablo a los romanos y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Fíjense con qué empieza Pablo: el anhelo de su corazón. El corazón tiene mucho que ver con nuestro sentimiento, con nuestra alma, con nuestro espíritu, van ligados completamente. Y cuando decimos el anhelo del corazón es algo como que quisiéramos dar todo lo que nosotros tenemos con tal de que se cumplan las cosas. Y aquí dice Pablo, mi corazón, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo estaba muy preocupado en aquel momento. Él estaba orándole al Señor y con gran anhelo decía: Señor, salva a tu pueblo, salva a Israel, porque estaban aconteciendo cosas muy desagradables, como hoy acontece. Los tiempos vienen siendo los mismos, mis hermanos. Lo mismo que sucedía en ese tiempo está sucediendo ahora, con diferentes circunstancias modernas y situaciones modernas, tecnología y ciencia. Pero sabemos que los tiempos malos siempre estarán continuamente acechando al ser humano y acechando sobre todo a los hijos de Dios. ¿Quiénes de aquí somos hijos de Dios? Todos, amén, gloria a Dios, están despiertos, bendito sea Dios. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí es muy importante analizar lo que está diciendo Pablo: celo de Dios. Muchas veces, no sé si te ha tocado, en los principios de mi camino al Señor, yo encontraba mucho celo
mucho celo de Dios, de grandes siervos, pero ese celo yo lo estaba adquiriendo, ese celo, y decía, a veces yo actuaba y decía, es que es el celo de Dios. Pero ese celo de Dios que yo estaba recibiendo, mis hermanos, era por la transmisión de ciertos conocimientos de hombre, mas no de palabra. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo estaba siguiendo las instrucciones de un líder, estaba siguiendo las instrucciones de un pastor o de un anciano X, pero sin ciencia. Aquí nos dice la palabra, dice, que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, a ciencia. Y cuando hablamos en la palabra de Dios de ciencia, no estamos hablando al conocimiento empírico, a lo que viene siendo la tecnología, la ciencia, no. La ciencia en la palabra de Dios, según la raíz etimológica que nos está diciendo aquí, es conocimiento. O sea, si lo traducimos así sería, dice, celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. O sea que yo estaba adquiriendo un celo de Dios, pero sin conocimiento. Que muchas veces llegábamos y decíamos, a mi esposa le dijeron inmediatamente, una hermana le dio faldas largas, le dio como 10 faldas largas. Le dijo, hermana, tiene que ponerse estas faldas. Y pues mi hermana decía, pues me tengo que poner esto. El celo de Dios nos conmueve. Entonces tenían que ponérselo. Y es un ejemplo de varias situaciones en las cuales uno decía, bueno, ¿qué pasa? Y no debes de comer esto y debes de ayunar desde la mañana hasta el atardecer sin comer absolutamente nada. Pero era un ayuno que en verdad no sabíamos ni por qué lo estábamos haciendo, ni nada por el estilo. Era un celo de Dios sin conocimiento. Que no deberías de peinarte ostentosamente, está en la Biblia, sí, pero decían que no tendrías que traer arracadas ni nada de oro y cosas por el estilo, mis hermanos, que decíamos, bueno, ¿qué está pasando? No celebrar cumpleaños en algunas otras congregaciones. No, eso es pecado ante Dios. Y no debes de comer carne de puerco porque eso es inmundo. Y situaciones así que vamos a ir analizando poco a poco. Pero para que ustedes tengamos una convicción más clara, vamos a ver cómo la palabra de Dios se enlaza. Vamos a Primera de Corintios, mis hermanos. Primera de Corintios número 8. Vamos a ver los primeros versículos que nos dice, fíjense bien, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece. El conocimiento, dice, envanece. Y muchos predicadores hoy en la actualidad de esto se jactan, ¿no? Que dicen que ellos son guiados por el Espíritu Santo. Que ellos al momento de que van a predicar algo, ellos simplemente abren la palabra de Dios y el Espíritu Santo les está guiando. Sí, el Espíritu Santo nos guía, pero para podernos guiar tenemos que buscar de Dios, conocer de Dios, escudriñar las Escrituras. Un conocimiento envanecido, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de un conocimiento envanecido, y cuando dicen que la letra mata. Y es verdaderamente lo que vamos a ver a continuación. Mis hermanos, en muchas ocasiones, algunas personas, no sé si a ustedes les gusta la comida china. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Van a los restaurantes chinos? Sí, pero está lleno de ídolos, hermanos. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Aquí vamos a ver por qué. Dice aquí, ¿qué nos dice? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos que, todos lo sabemos, todos tenemos el conocimiento. El conocimiento envanece. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Pero el amor edifica. Sigamos con el siguiente. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Alaba lo que él vive. Mis hermanos, Dios nos ha hecho libres. Dios nos hizo libres y ya no tenemos esclavitud.
Y el hecho de que nosotros sabemos que que donde, por ejemplo, la comida de chinos, un ejemplo muy sencillo. Hay ídolos, ustedes saben, los hay, ellos tienen otras convicciones, pero tú cuando vas, ¿qué vas a hacer a ese restaurante? ¿Vas a ver los ídolos? ¿Vas a sacrificar lo que ellos también sacrificaron? No. ¿Vas a satisfacer qué? Tu necesidad de comer y el gusto de poder deleitarte de un alimento, junto con tu familia, edificándote ¿qué? En amor. ¿Cuándo es cuando el conocimiento se envanece? Cuando yo agarro y digo, según tengo mucho conocimiento, ¡ja! Yo no entro a ese lugar. ¿No ves que allá hay ídolos? ¿No ves que eso es malo? Pero hermano, pero es que Dios, no, tú no sabes nada. Yo conozco la palabra de Dios y ya tengo 20 años en el Evangelio. Es ahí cuando el conocimiento está envanecido, mis hermanos. Que dice la palabra, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? Aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, mis hermanos, hay muchas ocasiones en que hay bebés en el Evangelio, ¿sí? Hay muchas veces que dice los bebés, no, es que la palabra dice que no debes de comer carne. Tenemos en cierta forma, hay que respetar al débil, al que en cierta forma está empezando. Y si eso lo hace tropezar, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de comer y debemos decirle, es que tú no sabes. Esa es otra parte de un conocimiento que nos envanece. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Ahí qué haría usted, hermana Elizabeth? ¿Respetarlo? No hacer ocasión de que caiga, y usted evita el comerlo delante de él, ¿verdad? Mis hermanos, estamos respetando al débil, estamos respetando, y entonces él poco a poco se va a ir dando cuenta y poco a poco va a ir conociendo. ¿Y quiénes somos nosotros? Tenemos que ser unos guías para ellos. Y al momento no tenemos que decirle, no, es que es esto, porque entonces estoy ¿qué? Mi conocimiento está ¿qué? Envanecido. Y entonces prácticamente no sé cómo guiar a un bebé o a un débil en la fe. Entonces tenemos que fortalecernos los unos por los otros, porque Él es nuestro hermano. Hay una convicción, por eso estamos viendo la profundidad y la convicción de nuestra fe. Nuestra fe es la convicción de buscar de Dios día a día continuamente. Esa es nuestra fe, mediante nuestro testimonio, mediante nuestras acciones, mediante los frutos que Dios ha depositado en nosotros al momento de ¿qué? De hacer una convicción de fe y aceptar a Cristo de todo ¿qué? Corazón. Sigamos adelante. Siguiente versículo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabemos que lo amamos a Él. Y el hecho de que nosotros no comamos, no hagamos, no celebremos o no celebremos, ¿eso nos va a ayudar espiritualmente? ¿Eso nos va a hacer mejores cristianos ante otros hermanos? No, ¿verdad? Sigamos, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, el amor edifica completamente. Y el amor, al momento que nos edifica, nos hace ¿qué? Unirnos aún más en la palabra de Dios y ayudarnos mutuamente. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Entonces un ídolo no es nada. Si llegara Messi a tu lado, Cristiano Ronaldo, si llegara el presidente en esos momentos, ¿qué harías? Un ídolo prácticamente no significa nada. El hombre magnifica y hace ídolos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque siguen ¿a quién?
al hombre lo convierten en ídolo. ¿Y de dónde viene la palabra ídolo? De lo que es idolatría. Entonces, nada es, mis hermanos. ¿Cuánta gente por las en el mundo va a venir un artista y hasta se gasta $300 o $400 en un boleto por una sola persona y hace filas enormes, mis hermanos, con tal de adquirir ese boleto? Y aquí la palabra de Dios es gratuita. Y vean cuántos somos. Hay un concierto para cristianos y si va X persona, entonces llegan muchos cristianos, entre paréntesis. Aún dejando el servicio en sus congregaciones, aún dejando el conocimiento de la verdadera palabra de Dios. Recordemos que hay una cosa muy importante. La música es exclusivamente para qué? La música que Dios ha puesto en nuestro corazón y que la decimos cada que hay un servicio, la cantamos todos juntos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? Para adorar, alabar y bendecir a Dios. No es para que se conviertan. Y ahorita lo vamos a analizar. Sigamos. Nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Seguimos adelante, ahorita porque dice un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay ¿qué? Solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay muchos dioses, hermanos. Hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios verdadero. Él es el único, el Dios verdadero, que es Dios Padre Todopoderoso, el que nos da todo, el que nos sostiene de todo, mis hermanos, el que nos ha dado la bendición de vivir una eternidad junto con Él y junto con Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros no tenemos que pensar en otros dioses. Estaba yo viendo algunos reportajes de templos maravillosos en el mundo y te das cuenta que dices, oh, en Dubái hay unas majestuosidades de oro y mármol blanco, todo, mis hermanos, que tienes que entrar hasta, te tienes que quitar los zapatos y todo. Estamos dándole, bueno, nosotros no, el ser humano, algunos seres humanos le dan veneración más a otros dioses que verdaderamente al Dios verdadero y al único y verdadero Dios. Infinidad de sectas, infinidad de creencias, infinidad de desviaciones que solamente los llevan a un caos completamente del ser humano. Cuando verdaderamente el Dios Todopoderoso es el que nos hace guiar. Qué afortunados estamos nosotros. Muy afortunados, mis hermanos. Y aún más afortunados aquellas personas que en las provincias de nuestros países, con humildad, caminando grandes distancias, con descalzos o no descalzos, sin aire acondicionado, con calor, con frío y con todo, alaban y bendicen el nombre de nuestro Señor. Y siguen con ese ardiente amor en el corazón hacia nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, es importante, sigamos con el siguiente versículo, hermana. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Lo que estaba yo diciéndoles ahorita, que muchos seres humanos le dan pleitesía mejor a otros dioses. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, mi país, México, hablo de mi país. Importantísimo la que es, con todo respeto, nosotros respetamos a la Virgen de Guadalupe, la admiramos y sabemos que es la madre de Jesús en carne, y que Dios la escogió. ¿Por qué? Por ser un vaso completamente limpio para poder, ¿qué? Encarnar nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero muchos lo han tomado como una idolatría.
¿Cuántos y cuántos no van de rodillas desde que empieza el atrio hasta el altar? Y otros desde que empieza la escalinata del templo. Díganme cuando yo estaba sin conocimiento, yo una vez lo hice. Terminé más adolorido de las rodillas que nada. Pero yo lo hice. Yo hacía también, era seguidor de Santa Gema de Galgalí. ¿Por qué? Porque era la que hacía pasar mis exámenes en la escuela, según yo. San Martín de Porres, cuando iba a buscar yo un trabajo. Y cuando abría un negocio, me ponía a San Martín Caballero. Y se me ponían las cosas difíciles a San Judas Tadeo. Y yo sentía algo hermoso, ¿no? Según yo. Pero ¿esto qué? Era una cosa sin conocimiento, mis hermanos. Y yo creía en Dios. Y yo decía que era amador de Dios, cuando yo a Dios no le estaba dando, ¿qué? El honor, la gloria a Él. Y yo iba a la iglesia. Y si me decían, ¿tú crees en Dios? Claro que yo creo en Dios. ¿Cuánta gente no te encuentras en la calle y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y todos dicen que creen en Dios, pero sabemos que hasta el diablo cree. ¿Verdad? Sabemos que hasta el diablo cree. Entonces, verdaderamente, el creer en Dios, por eso el tema es cómo profundizarnos en nuestra fe, saber verdaderamente qué es nuestra fe, nuestra convicción de qué, de seguir al Señor, nuestra convicción de qué, de conocer cada día más al Señor. Mis hermanos, nunca vamos a terminar, ¿sí?, nosotros estando vivos, de saber más del Señor. Podemos estar 3 años, 4 años, 5 años, 10 años estudiando la palabra y siempre vamos a necesitar seguir estudiando y escudriñando. No sé si les ha pasado, pastor, no sé si le pasó a usted o le ha pasado. Usted ve ahora el conocimiento que tiene y voltea hacia atrás y no se ríe de lo que hacía antes. Hay muchas cosas que te das la vuelta y dices, oh, ¿cómo era capaz yo de hacer esto ya siendo yo cristiano? Todo es un proceso, mis hermanos. Y gracias a Dios, muchas veces hay varios hermanitos que gracias a esos líderes que se esfuerzan por estudiar la palabra de Dios, que hace que nuestro trabajo sea un poco más ligero y conozcamos mejor lo que Dios nos dice a través de su palabra, para que lo podamos amar y podamos ser mejores cada día. Sigamos, mi hermana. Y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, lo que yo les estaba diciendo, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Comiste carne de puerco? ¿Comiste carnitas, hermano César? ¿Eso sabes que es malo? Claro que sí, es malo para el cuerpo. Si lo comes mucho, te hace daño. Si lo comes bastante, te hace daño, ¿verdad? Lo único que te va a edificar es en tu cuerpo. Pero espiritualmente no te va a hacer más que el pastor, ni menos que el pastor, ni menos que el hermano de a tu lado, ni a tu izquierda, ni a tu derecha. No te va a edificar en nada, espiritualmente no te va a edificar en nada. Si vas al restaurante de chinos, qué bueno que vayas al restaurante de chinos. Pero ¿qué vas a hacer? Tú vas a recibir los alimentos y cuando tú comes, ¿qué es lo que haces? Orás por los alimentos, ¿verdad? O haces que se te cae la servilleta y ahí es cuando dices, Señor, gracias por los alimentos porque te avergüenzas del Señor. No. ¿O qué van a decir si estás orando? Tampoco, ¿verdad? Lo hacemos con alegría, con gozo, con orgullo, porque sabemos que en Él estamos siempre seguros y que Él bendice todos esos alimentos, aun aunque hayan sido sacrificados, aun aunque hayan sido contaminados, Dios los protege, porque nuestro corazón y nuestro amor va directamente, ¿para qué? Para el Señor. Sigamos adelante. Dice, pero mirad, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, ¿para quién? Para débiles. Mis hermanos, si alguien te dice, es que esto no contengas. Es que
está débil en la fe. Ahí te vas a dar cuenta que es un hermano que está débil. Simplemente abstente, porque tú puedes ser tropezadero para ello. Y entonces ahí es cuando te metes en problemas. ¿Con quién? ¿Con él? ¿Con la congregación? No, con el Señor, porque es una criatura del Señor que está empezando en los caminos y que puede ser tropezadero para él. Entonces tú vas a hacer y vas a hacer pie de tropiezo. ¿Cuántas veces no te has encontrado con personas que hasta se enojan? Y es cuando se confunden ellos. Es que es el celo del Señor. La palabra dice esto y esto. No. La palabra nos dice amor, no contiendas. La palabra de Dios nos va a enseñar y va a hacer que callemos bocas, pero ¿con qué? Con amor, con exhortación y siempre con la paciencia y la tranquilidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque si nosotros contendemos y decimos, es que tú eres pecador, es que tú no te vas a salvar, es que tú esto, nada de eso tiene que ver, mis hermanos. La salvación que Dios ha puesto en nuestra vida es gratuita y es pagada a gran precio, a la sangre, al precio de la sangre de Cristo, nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, estamos seguros de nuestra salvación. Y eso no nos va a hacer que tengamos libertinaje, ni tampoco tengamos esa libertad o de mofarnos o decir yo soy más que tú, nada, porque entonces ¿qué? Estamos con un conocimiento envanecido y eso nos hace ser orgullosos y altivos, y verdaderamente ahí nos hace ver que no estamos convencidos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos convencidos de nuestra fe y estamos siguiendo al Señor, tenemos frutos, y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paciencia, ¿qué más? Amor, paz, ¿verdad? Esos son los frutos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de no de Dios? Vámonos ahora a Colosenses 2:8. ¿Qué nos dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es, mis hermanos, al festejo de tradiciones. Sigamos adelante, vamos a hacer énfasis en el versículo número 16, hermana, por favor. Vamos a darle tiempo a nuestra hermana que vayamos al versículo número 16, que nos dice, por tanto, nadie os juzgue. Fíjense, yo quiero que leamos bien esto. Por tanto, nadie os juzgue ¿en qué? En comida o en bebida o en cuanto a días de qué, de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, si tú festejas el día de gracias, gracias a Dios. Si festejas el día del amor y la amistad, gracias a Dios. Si festejas el día del niño, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día de la abuela, el día de la bandera, gloria a Dios. Eso no te va a hacer más ni menos. Ahí nos dice la palabra, no juzguéis. Pero claro, no, tú lo vas a hacer siempre y cuando, ¿sí?, no estés en contra de la palabra de Dios. Ahí es muy importante. Tú puedes festejar el día de la madre, sí, pero vas a hacer allí, ¿qué vas a hacer en el día de la madre? Estás honrando, ¿verdad?, al ser que te dio la vida carnalmente. Al ser en donde nuestro Señor Dios Todopoderoso sopló su vientre y dio vida, y asiste tú. ¿Qué pasa si festejas el día de la libertad de independencia de tu patria? Si lo festejas de buena forma, qué bueno. Pero si lo festejas licor, parranda y X y Z, entonces estás ¿en qué? En contra de los valores de la palabra de Dios. Entonces ahí sí estás mal. Ahí sí estás mal. Ahora, si festejas la Navidad, el Año Nuevo y todo eso, es tu convicción. Es tú. Pero tampoco le vas a decir al hermano, estás mal tú, porque estás festejando eso. No. ¿Qué nos dice ahí? Volvamos al 16, hermana, por favor. Por tanto, nadie nos juzgue ¿en qué? En comida o en bebida o en cuanto a días de qué. ¿En cuanto a días de qué? Fiesta,
luna nueva o días de ¿qué? De reposo. ¿Qué más sigue? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. En todo el mundo, mis hermanos, aún en las provincias más lejanas, más escondidas, festejan la Navidad, el nacimiento de Jesús. En muchos lugares y en muchos países del mundo se festeja la Semana Santa. ¿Y a quién están celebrando? A Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, a nadie. Si lo festejan, qué bueno, respetamos. Si no lo festejas o no, qué bueno, lo respetamos. Pero tú no eres nadie para obligar a otros o para decirles que está mal, en que lo festeje o en que no lo festeje. ¿Quién pagó por ti? Cristo. ¿Cristo qué te dice? Ahí está la palabra. No estamos diciendo nada que sea del hombre, sino es la palabra de Dios, escrita por Él. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo a través del ser humano. Entonces, ¿qué se trata el cristianismo? ¿De guardar días o de creer en el sacrificio de Jesús? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De guardar fiestas? ¿De abstenerte de comidas? ¿O verdaderamente de promulgar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús? Algunos inclusive hasta le hacen culto a los ángeles, aún siendo cristianos. Ten cuidado con eso. O tengan cuidado ustedes con los que se hagan eso como cristianos. De alguna o de otra forma tienen ustedes que decirles con exhortación y con amor. Pero si no lo entienden, no contiendan nada. Dejen que Dios y el Espíritu Santo haga o termine su obra, porque entonces lo estaremos haciendo nosotros sin conocimiento. Ya fuiste libre, ¿verdad? Entonces ya nada te detiene. Somos completamente libres, mis hermanos, libres. Sigamos adelante. Vamos a ver lo que nos dice ahora en los siguientes versículos. Seguimos rápidamente porque se nos está yendo ya el tiempo, gloria a Dios. Volvamos a Romanos, mis hermanos, volvamos a Romanos y nos dice la palabra. Dice, porque en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley en Cristo? ¿Cuál es el fin de la ley, mis hermanos? El fin de la ley en Cristo es, ya no podemos seguir los mandamientos de la ley de Dios. Seguimos, ¿verdad? Porque dice que no matarás, no mentirás, lo seguimos haciendo. Pero ¿cuál es el fin de la ley? Muy fácil. Sabemos que aquel que no pueda cumplir un solo mandamiento es señal de que ya no cumplió ninguno. Y el único que fue capaz de cumplirlo, ¿quién fue? Cristo. Entonces Cristo ya vino. ¿Para qué? Para cumplir la ley por nosotros. Y nosotros estamos, usted va, ay, que a todo dar, entonces ya puedo mentir. No. No me refiero a eso. Sino que Cristo ha hecho una complejidad completa, válgame la redundancia, de que Cristo ha pagado por todo. Y Él ha hecho lo que para el hombre era imposible. Y no le puso precio. Porque si le hubiera puesto precio, nadie lo podría pagar. Por eso fue todo en una forma gratuita. Y cuando nosotros estamos convencidos de corazón, ¿y qué dice aquí la palabra? Aquí lo está diciendo. Fíjense bien. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todos los que creemos en Jesucristo y lo seguimos a Él, esa es nuestra convicción, nuestra fe. Siguiente versículo, el 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios estamos viviendo por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así.
No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca. O sea, ya no tenemos que hacer eso. Está en nuestra boca la palabra de Dios, mis hermanos, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero no os confundéis. Muchas veces, ¿qué es lo que está pasando ahora en la actualidad? Se ha malbaratado el evangelio. En muchas ocasiones se va a evangelizar. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos hablando en cierta forma de la congregación de nosotros, no por decir que somos más, no para nada. Simplemente que estamos tratando, ¿sí?, de día con día hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pero hay muchas veces que se les da un papelito, ¿sí?, y que les dice, hey, ¿me dejas orar por ti? ¿Y cuántas personas no nos dan permiso de orar por ellas, verdad? Pero muchas personas lo que hacen, muchos hermanos cristianos les dicen, a ver, vas a repetir conmigo, ¿sí? Yo creo en mi Señor Jesucristo y por Él creo que soy salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, ya es salvo. Una más para Cristo. Aleluya. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo algo de Cristo? ¿Le habló algo de Cristo? ¿Dónde estará esa persona? Muchos se les ha predicado el evangelio, mis hermanos. Aquí tenemos dos frutos del evangelismo, ¿verdad, pastor? Dos frutos. ¿De qué? De que se les predicó, de que se les dijo. ¿A quién estás predicando? ¿A tu congregación, a tu iglesia o a Cristo? Predicamos a Cristo. ¿Cuántas y cuántos conciertos se hacen y cuántas personas no alzan su mano y hacen la oración de fe? No es una oración nada más. La oración de fe es porque estás convencido verdaderamente en tu corazón que tu vida ya no vale nada, que verdaderamente eres totalmente inútil para seguirla y que solamente necesitas la ayuda de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú hiciste esa oración por fe, ahora estás aquí sentado. Porque si no, si lo hubieras hecho por compromiso nada más, no estuvieras aquí, mis hermanos. O muchas veces, cuántas veces invitas a alguien a la congregación. Yo era de los que antes invitaba a muchos de mis compañeros de trabajo y llegaban y escuchaban el sermón, y cuando les decía el pastor, pasen los que quieran aceptar a Cristo, córrele, pásale para que aceptes a Cristo, ándale, no te dé pena. ¿Qué es lo que estaba yo haciendo? Forzando algo, un compromiso nada más. La persona iba y aceptaba a Cristo. ¡Ay, gloria a Dios! Pero ¿qué pasaba con esa persona a los pocos días? ¿Por qué? Porque no había un seguimiento por parte mía, no había una situación, no había una instrucción, no había verdaderamente que su corazón estuviera ligado y que verdaderamente creyese, como dice la palabra, su fe creyere verdaderamente que el Señor lo hará salvo. Acuérdense del ejemplo del carcelero. ¿Qué es lo que pasó cuando sucedió todo ese terremoto? ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a quitar la vida, pero ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Hey, no, espérate. Le habló del Señor y le dijo, ¿y qué dice la palabra? Y dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero no porque tú seas salvo, dice, ay, pues ya mi casa ya va a ser salva. No, el hecho de que diga la palabra, serás salvo tú y tu casa, es que mediante tu testimonio, mediante tu dedicación al Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a qué? A compartir el evangelio, vas a predicar al Señor conforme a lo que tú, el carcelero creyó en ese momento, porque vio lo que había hecho el Señor. Y él, en lugar de quitar, ¿qué? No se quitó, porque él sabía que lo que iba a provocar era ¿qué? Que lo iban a matar. Pero sin embargo él prefirió, dice, bueno, pues si me matan, que me maten, ¿verdad? ¿Qué prefirió? Creer de corazón, y entonces fue salvo él y su casa, mediante un convertimiento, mediante una convicción de fe, de creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Verdaderamente reconoció y creyó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Fue salvo? ¿O tuvo que decirles, sabes qué, que espérate, bájate de la cruz, bautízate, confírmate, hazte esto, el otro, y ya, ¿verdad? No. Verdaderamente no, mis hermanos. ¿O qué es lo que vas a hacer? Hermana Esther, ¿va usted a perder la salvación
si usted come tacos, si usted celebra la Navidad, si usted celebra el Año Nuevo, no la va a perder. Aleluya. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra convicción es completamente espiritual. Nuestra fe es completamente ¿qué? Espiritual. Lo externo no interesa. Importa lo interno. Y cuando tú verdaderamente, internamente, espiritualmente buscas de Dios, todas las cosas suceden ¿para qué? Para bien. Lo que pase a tu alrededor, no sabemos. Después de una tragedia, después de una desgracia, después de una situación, decimos, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando verdaderamente no te conviertes de corazón al Señor y te suceden esas situaciones, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Se va. Es que Jesús no me comprendió, es que Jesús esto, es que Dios tiene una deuda conmigo, es que Dios no me entiende, es que esto, el otro. ¿Por qué le estás reclamando? ¿Verdaderamente te convertiste a Jesús? ¿Te convertiste a Dios? ¿Estás siguiendo su voluntad? ¿Estás aceptando su voluntad? ¿O pasa algo? Sucede la pérdida de un familiar, de un ser querido. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué? ¿Qué le estás reclamando? Si el Señor sabe que es lo mejor. Entonces, acuérdense, ya pasamos esa clase, Romanos 8:28. ¿Qué nos dice? Si alguien está en Cristo Jesús, ¿qué es? Todo lo que le sucede, obra ¿para qué? Para bien, mis hermanos. Entonces siempre debemos de dar gracias a Dios, que aún en la tempestad, aún, fíjense, aquí tenemos un ejemplo muy claro, la hermana Josefina. Si no se hubiera convertido a Dios verdaderamente, convincentemente de corazón, ya no estuviera aquí, hermanita. Pero gracias a Dios que su corazón fue verdaderamente convencido y verdaderamente ha tenido tantas tribulaciones, hermana, que ha salido en victoria. Dios la ha sacado de todas esas. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, en tu corazón, esta es la palabra, seguimos en el 9, en el 10, perdón, porque en el 9 ya dijimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere será, ¿qué? Avergonzado. No será avergonzado, perdón, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Nosotros somos hijos ya de Abraham por fe, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma fe, la convicción de fe de qué? De seguir a nuestro Señor. Espiritualmente somos ya hijos del Señor, somos judíos completamente y entonces el Señor nos ha hecho ¿qué? Herederos y coherederos en Cristo Jesús. Doble herencia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Fíjense lo que nos está diciendo la palabra aquí. Dice, a ver, ¿quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Alaba lo que él vive. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y si no anuncias las buenas nuevas, te ahuelen los pies. Entonces ten cuidado. Tienes que predicar el Evangelio. Tienes que hacerlo, mis hermanos, porque necesita mucha gente esa salvación que tú ya tienes en tu corazón. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí lo vemos el resultado, mis hermanos. ¿Cuántas veces no fuimos nosotros a evangelizar? ¿Cuántas veces no repartimos folletos también nosotros diciéndole a la gente? Pero la gente muchas veces inclusive, ¿qué nos hacían? Nos negaban, ¿verdad? Aún muchas se portaban groseros, X. De todos ellos, en tanto tiempo, solamente han venido 2 familias. Porque no todos, aquí dice la palabra, no todos creen. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Aquí está la clave de la clase, ¿sí? ¿Quién es el oír la palabra de Dios? Pero digo,
¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré ira. Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, que Dios nos ha escogido de lo peorcito, pero Dios es el que nos ha llamado, mis hermanos. Dios es el que, y de ahí nos debemos de jactar nosotros, de sentir ese orgullo de que somos hijos de Dios. Finalmente vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo número 10. Primera de Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Siguiente, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo ¿qué? Alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca. Y de la roca, ¿quién es la roca, mis hermanos? Cristo. De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque los cuales quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué estaban postrados en el desierto? ¿Qué hicieron? El becerro de oro, mis hermanos. Idolatría, dando a otros dioses. Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y no nada más jugaron, fornicaron, hicieron tantas cosas mientras Dios estaba dando su ley. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor, Señor, dame esto, dame el otro. A ver si es cierto que tú eres Dios. ¿Qué estás haciendo? Estás tentándolo. Vive conforme a la voluntad de Dios. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y finalmente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mis hermanos, sigamos adelante, sigamos con el bendito evangelio que Dios ha puesto en nuestra vida. Tengamos esa fe y esa convicción. Nosotros tuvimos fe, ¿por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios, porque verdaderamente nuestra vida era completamente inútil. Y gracias a nuestro Señor, gracias a la sangre de Cristo, ahora podemos ser completamente salvos. No critiquemos ni juzguemos a nuestros hermanos que coman o beban o que festejen o no. Eso verdaderamente no importa. No nos va a edificar en forma espiritual. Lo que nos edifica es el amor en Cristo Jesús y el amor por los unos por los otros, así como hemos seguido orando los unos por los otros, así como nos mortificamos los unos por los otros como hermanos. Por eso somos hermanos en Cristo Jesús, somos la familia de Cristo. Amén. Pongamos sobre vuestros pies, mis hermanos, para darle gracias a Dios por este momento tan bello y tan hermoso en el cual nos ha edificado la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias y así también salir bendecidos e ir en paz a nuestras casas, y le damos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en estos momentos, mi Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, porque nos has traído aquí hasta tu casa, bendito Señor, con la guía de tu Espíritu Santo y el cuidado tuyo, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, porque nos has hecho vencedores al poder traspasar esa puerta, mi Dios. Ha llegado el momento de retirarnos de este hermoso templo, mi Señor, mas no de tu presencia, bendito Padre. Siempre iremos contigo de la mano, mi Dios amado, y siendo guiados, mi Señor, por tu bendito Espíritu Santo. Esperando que el día de mañana, al amanecer, mi Dios amado, una nueva bendición traiga a nuestras vidas, bendiciendo nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, mi Señor. Te damos gracias por aquellos, mi Señor, que en estos momentos tienen problemas o situaciones difíciles y que no hayan podido venir a este lugar a edificarse y a que reciba esta bendición importante tuya, Dios amado. Te damos gracias por todos los que estamos aquí. Bendícenos de una forma muy especial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y sin santidad
Nadie verá al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.